Hola, buenas tardes. Estimados estudiantes, me gusta llamaros así porque realmente, aunque sois unos profesionales de bandera, sin embargo, es verdad que el estudio es como inherente a cualquier profesión si queremos seguir mejorando. Vale. Me gustaría, bueno, me ha dado pena no conoceros a todos y a cada uno, poneros cara por lo menos, pero bueno, esto también se puede hacer, ¿no? Lo grabo y ya vosotros lo veis. Lo escucháis, lo veis y todo. Bueno, yo en principio, esta sesión que, se titula El efecto del cerebro, el efecto de las palabras en el cerebro. Me parece una sesión que es importante, sobre todo cuando una persona va a capacitarse como formador, es jefe de equipo o bien eso también nos sirve para cualquier ámbito profesional, social, familiar. Voy a intentar ahora mismo que aparezca mi pantalla, ocultar la reunión, a ver que aparezca así, muy bien. Bueno, entonces yo había pensado, fijaros ahí en el cerebro, os digo que es vago por naturaleza. Al cerebro, si no se le ponen retos, entonces él automatiza las cosas, las rutinas, pues siempre vamos a trabajar por el mismo sitio, siempre hacemos las mismas cosas y entonces él ya lo tiene automatizado de tal forma que no gasta ninguna energía. ¿Por qué? Porque el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía gasta. O sea, por lo menos consume un 90% de energía, imaginaros, ¿eh? Entonces, claro, por eso muchas veces decimos, vamos a tomar algo de glucosa para el cerebro, para que, en fin, ¿no? Para darle alimento en este sentido. Bueno, pues entonces él por eso hace un proceso de automatización de toda serie de rutinas. ¿Os habéis dado cuenta que cuando, por ejemplo, a lo mejor un domingo o un sábado cogéis el coche y no sé si os ha pasado, ¿no? Pero a mí me pasa, incluso andando, que de pronto es un día de voy a cualquier sitio y de pronto tomo un camino que es el que me lleva al trabajo y digo, no, Dios mío, si es fiesta, tengo que irme por otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro está ya de una manera inconsciente, él va aplicando esas rutinas y automatizando. Por eso muchas veces es tan rápido porque imaginaros que de pronto, bueno, cuando somos pequeños, vuestros hijos podéis haberlo visto, cómo empiezan a andar, ¿no? Entonces lo piensan, echan un pie, echan otro, pero imaginaros que era nosotros lo que para subir unas escaleras tuviéramos que pensar todo el proceso que conlleva subir esas escaleras. O una vez que conducimos, tuviéramos que pensar en cada momento que nos ponemos al volante, tuviéramos que pensar cómo hacer ese proceso. A ver, ¿qué hago? Me siento, me pongo el cinturón, tal. O sea, sería horroroso, no haríamos nada en la vida. Por eso el cerebro es tan, en ese sentido, es tan listo que automatiza, es vago porque automatiza y no quiere pensar todas las rutinas y entonces nos facilita. Por eso a veces, claro, esas rutinas tienen en nuestro cerebro unas redes neuronales muy bien marcadas. Y cuando decimos, es que me sale de una manera impulsiva, claro, porque tenemos ahí unas redes neuronales muy bien constituidas, porque en cuanto tú adquieres un hábito, a nada que tengas cuatro o cinco comportamientos seguidos, el cerebro ya empieza a ver que aquello se puede automatizar y que se puede transformar en hábito. Por eso es importante y claro, pues a veces nos cuesta pensar, por eso a veces nos cuestan las cosas porque sencillamente hay que provocar otros hábitos en el cerebro y no los que tenemos ya cogidos. Pero bueno, dicho esto, seguramente que habéis oído, claro, o sea, perdonad, lo mismo que estoy diciendo esto nos pasa cuando alguien nos dice alguna cosa. Alguna habilidad piensa que no la tenemos y nos lo dice. Entonces, claro, el cerebro también, en ese sentido, pues lo coge como suyo y entonces es como si se bloqueara a la hora de realizar o de trabajar esa habilidad, porque lo ha cogido de tal forma que ya piensa que no somos competentes para eso, ¿no? Entonces se bloquea. Cierra la persiana y ya está. Bueno, esto viene a cuento porque hay una especie de cuentecito que seguramente que lo habéis oído, de ese elefante que estaba atado a una estaca, a un palo muy fino, una pata
Y entonces un niño cuando estaba en el circo se dio cuenta, o sea, el elefante había ido, un elefante enorme, había ido a hacer su función y luego a la vuelta se había puesto otra vez en su sitio con la estaca y no se había movido de ahí. Entonces el niño se dio cuenta de que esa estaca, o sea, si hacía así con la pata, enseguida se iba a marchar el elefante, pero el elefante no se marchaba. Entonces su padre le dijo que es que estaba domesticado, ¿no? Pero un señor que lo estaba escuchando, que estaba unas sillas más abajo, se volvió y le dijo, ese elefante de pequeño le han puesto esta estaca y esta cadena. Él ha intentado marcharse, ha intentado quitarse la cadena y no ha podido. Entonces ha vuelto otra vez y tampoco ha podido. Ha sido un poquitito más mayor y lo ha vuelto a intentar hasta que realmente ha desistido porque piensa que eso no lo puede hacer. Entonces, claro, el cerebro ya ha automatizado un comportamiento que es que yo no puedo hacer eso, yo no me puedo marchar de aquí. Para que veáis la importancia de sacar lo mejor de las personas y la importancia también de decir, bueno, aunque a mí en algún momento determinado me hayan dicho que yo no soy hábil en esto, voy realmente a retarme. A lo mejor no voy a ser un experto o una experta, pero sí puedo aprender, puedo adquirir habilidades, puedo, ¿no? No tengo por qué cerrarme a esas posibilidades. Y la otra cosa que os quería contar es que las expectativas influyen muchísimo. La mirada transmite muchas expectativas y entonces en esa mirada enseguida nos damos cuenta de si confían en nosotros, si confían en el asunto de que somos capaces de hacer eso, porque no solamente, o sea, es que es como la mirada transmite como la actitud del corazón, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes unas expectativas sobre o tu equipo o sobre unas determinadas personas, pues realmente esas personas funcionan mejor cuando les transmites buenas expectativas y esperas mucho de ellos, ¿no? Todo lo que puedan dar, que si no esperas nada de ellos y no tienes ninguna confianza. Entonces, esto es importante también porque aunque esa persona se da cuenta y aunque esa persona, o sea, al principio de manera consciente no lo verbalice, sin embargo, en el inconsciente se le va quedando todo ese tema, o sea, se le va quedando porque los gestos no verbales se transmiten y van creando dentro de nosotros, pues, esas creencias y esas cosas de las que puedo ser capaz o no puedo ser capaz. Por eso es tan importante saber que eso influye muchísimo en el cerebro. Por otra parte, deciros también que el cerebro, pues claro, es el órgano que menos pesa. Lo tenemos aquí, a ver si se pone. Pesa poco y gasta mucha energía, lo que os he dicho antes. Tiende a crear hábitos para no gastar. Las redes neuronales estas, bueno, pues son normalmente las cosas nos entran, la realidad nos entra por los sentidos y enseguida se produce, pues entran y se producen en esas neuronas un movimiento. Todo lo que entra a través de unas dendritas, lo vamos a ver ahora mismo aquí, y se transmiten, entran por las dendritas todo lo que es el asunto de la realidad, ¿no? Algo que nos ha impresionado, algo que nos han dicho, algo que hemos leído, todo entra y entonces luego, o sea, porque esta neurona en realidad es una célula que es componente del sistema nervioso, ahí tenemos el núcleo, y luego por el axón va pasando toda la información hasta este tipo de raíces que hay aquí de forma, o sea, como si fuera un árbol, que esto se transmite esa información a otra neurona y así van formando redes neuronales. Esas redes neuronales pues son todos los hábitos que tenemos e incluso los vicios y también las virtudes. Nos facilitan como el actuar, ¿no? Si tenemos un vicio, esas redes neuronales pues nos facilita la tendencia a ese vicio, casi sin pensar, casi sin reflexionar. Por eso, normalmente, cuando una persona se quiere quitar un vicio o quiere, mejor dicho, adquirir una virtud o adquirir un hábito, es importante, o sea, saber que ahí sí que se produce un proceso de pensamiento. O sea, saber que esa tendencia al vicio la va a tener siempre, pero que sin embargo esa red neuronal, al no utilizarla,
puede apagarse para dar lugar a otra red neuronal mucho más potente, que es justamente lo contrario del vicio, que puede ser un hábito mucho más saludable y tal, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo, o sea, no me estáis viendo, yo creo, porque estoy muy abajo, pero, por ejemplo, cuando empezamos a conducir o ponemos o cruzamos los brazos, los cruzamos siempre automáticamente de una determinada manera. Si yo quiero empezar a cruzar los brazos de otra determinada manera, tengo que empezar a pensar. Entonces, al principio, pues pienso y hay un proceso de adquisición de hábitos que es, soy una incompetente y soy consciente de que yo no sé cruzar los brazos nada más que de una manera determinada. Luego realmente me doy cuenta de que puedo hacer así con los brazos y mira, estoy cruzando los brazos de otra manera distinta y entonces ya soy más competente, consciente. Y luego ya, si hago mucho esto, este gesto de cruzar así los brazos, lo hago durante muchísimo tiempo, pues entonces ya cruzaré los brazos de una manera... pues inconsciente, habré adquirido ese hábito, aunque siempre tenga como la tendencia a cruzar los brazos de la otra manera, pero enseguida tengo un pensamiento de reflexión y ya los cruzo de esa forma. Esto es muy importante porque al cerebro hay que desafiarle. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el carnet de conducir. Al principio somos unos incompetentes, conscientes, luego ya vamos adquiriendo la práctica y ya, lógicamente, vamos adquiriendo esa competencia consciente. Y al final adquirimos esa competencia totalmente inconsciente, conducimos casi sin darnos cuenta de que estamos conduciendo, ¿no? Por eso es importante lo que he dicho antes, pues retar al cerebro. ¿Qué significa retar al cerebro? Pues, por ejemplo, hay una serie de ejercicios que si los queréis yo os los puedo dar, pero así, grosso modo, podría ser cámbiate el reloj. Del reloj, cámbiate de muñeca, ponte en la otra, porque eso le va a producir al cerebro cuando vas a mirar la hora, ay, no lo tengo aquí, un proceso de reflexión, de pararte, ¿no? Y eso es muy importante. Pues, por ejemplo, también al cerebro le viene súper bien, pues, tomar algún sabor o comer alguna comida de algún sabor que no has tomado nunca, ¿no? Eso también. O, por ejemplo, fijarte mucho en lo que estás comiendo y ver qué ingredientes tiene. Todo eso es como, para el cerebro es como mindfulness, es como prestar atención. También, por ejemplo, es importante, a lo mejor tú entras en una casa y entonces fijarte un poco así, a echar un vistazo sobre las cosas que hay en esa casa y después tú ser capaz de decir qué había en esta casa o contar el número de personas que había o bien mirar un retrato o una foto de estas antiguas que son muy interesantes, ¿no? Y de pronto la estás mirando así de una manera horizontal, la puedes poner también vertical y fijarte mucho y seguramente que descubres algún detalle que nunca lo hubieras descubierto o le puedes dar la vuelta para un lado la foto o para otro, ¿no? Esos son desafíos que puedes ir al cerebro, que puedes hacer al cerebro para entrenarte y hacer que el cerebro también amplíe su foco y amplíe su pensamiento. Es muy importante también, pues cuando tú ves algo, decir 5 calificativos, por ejemplo, sobre esto, ¿no? Entonces, o 5 sinónimos, o 10. O sea, hay que empezar. Al principio nos costará mucho porque el cerebro no tiene costumbre, pero luego ya, si empezamos a hacer eso, pues realmente el cerebro va adquiriendo incluso más vocabulario, que eso también ayuda mucho para las visiones estratégicas de una empresa. Que además esto de decir 10 sinónimos, de utilizar una palabra, de una frase y luego con las mismas palabras componer otra frase, son ejercicios muy bonitos que se pueden realizar en familia, ¿no? Yo ya os lo digo que si lo queréis yo os lo puedo facilitar. Bueno. Luego, por otra parte, también deciros que qué pasa con las palabras. Bueno, pues cuando son palabras negativas, es verdad que nos produce un sentimiento y entonces como de temor, como de miedo, y se activa la amígdala, que es ahí donde está el miedo, y entonces estamos como en alerta, ¿no? Imaginaros ahora con lo que ha pasado en mi país, en España, con lo de la Dana en Valencia, pues es verdad que cada vez que llueve, entonces todo eso
o que oyen el ruido de la lluvia o que hablan la palabra lluvia, todo eso va a la amígdala, entonces se pone en funcionamiento y entonces aparece el miedo, ¿no? Porque es una palabra que antes no provocaba miedo, pero ahora ha provocado miedo porque ha ido unida a unas circunstancias totalmente súper trágicas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, pues cuando decimos palabras, pues por ejemplo, tacos. Entonces, todo eso, todas esas palabras malsonantes y tal provocan en nosotros porque agresividad y son capaces de provocar más ira que las palabras que son normales, ¿no? Por eso también, pues acostumbrarnos a utilizar palabras normales, porque esas nos ayudarán también a utilizarlas en un tono mucho más suave y mucho mejor. Y claro, cuando normalmente estamos en alerta, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando se activa la amígdala, quiero decir, cuando son palabras así agresivas y tal, pues es verdad que hay una pregunta que nos podemos hacer. O sea, eso provoca pensamientos negativos, pero podemos pensar, ¿qué es antes? El pensamiento negativo y eso produce la emoción, el sentimiento también negativo, o el sentimiento negativo provoca el pensamiento negativo, ¿no? Pues yo creo que el sentimiento negativo es el que provoca el pensamiento negativo. Por ejemplo, lo hemos dicho antes, la palabra lluvia. La palabra lluvia te provoca un sentimiento negativo y entonces ese sentimiento negativo da lugar a una serie de pensamientos. Y claro, cuando una persona está en alerta, entonces esos pensamientos negativos van produciendo en ella estrés. Van produciendo estrés sencillamente porque esos pensamientos negativos aparecen las visualizaciones de lo mal que lo hemos pasado cuando ha llovido, de toda la tragedia, o sea, todo eso es horrible. Entonces, claro, es lo que pasa cuando decimos palabras pues negativas, que no quiere decir que tengamos que ser positivos a ultranza, sino, hombre, a mí si una persona me pregunta y me dice que yo la conozco y me dice, oye, estoy preparando una oposición, estoy muy ilusionada y yo conozco a esa persona y sé que, bueno, a ver, que esa persona no sé si sacará la oposición, es el primer pensamiento que me viene, ¿no? Pero yo no puedo decirle, oye, o sea, ni lo intentes, que tú no vas a sacar la oposición. Entonces yo le puedo decir, esta oposición es dura, esta oposición se necesita trabajar mucho. Si tú trabajas mucho y tal, pues puedes sacarla, ¿no? Que es distinto. Es que, claro, depende de cómo se pronuncien las palabras. Entonces, eso es una posibilidad, que esa persona, pues, si estudia mucho, si realmente es constante, es perseverante, pues al final puede sacar una oposición, porque yo ya no me atrevo a decir a nadie que no puede sacar cualquier cosa, porque he visto a mucha gente que ha sido capaz de hacerlo. Y es que es verdad, ¿no? La constancia y el ponerte a ello y la motivación y el visualizar también los resultados, pues todo eso contribuye a que una persona pues tenga al final unos resultados que tú no esperabas que los tuvieras, ¿no? Ahora mismo pues te encuentras con gente a lo mejor de mi edad que te dicen, a mí en el colegio me dijeron que yo no llegaría a ningún sitio y sin embargo ahora mismo estoy en esta empresa, estoy súper feliz, estoy trabajando mucho y tengo un buen puesto, ¿no? Bueno, pues es que esas cosas no se pueden, no son muy atrevidas para decirlas y además eso crea en la persona esa sensación de fracaso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que en nuestro equipo no todo el mundo tiene los mismos talentos, y esto yo creo que os lo he dicho en alguna sesión, y que es importante el líder, el jefe de equipo es importante que como colocar a su gente en esos sitios donde realmente son capaces de rendir más y además les gusta y además tienen facilidad para ello y esas cosas, ¿no? O sea que es verdad. Pero bueno. Eso no quita para que a lo mejor en un momento determinado se le necesite en otro sitio y se le rete, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues eso. Entonces, es verdad también que hicieron un experimento. Siempre los experimentos de verdad se realizan en América, en vuestro sitio, ¿no? Unos experimentos en los cuales, pues, y esto este experimento además lo podéis hacer en cualquier momento. Es si tú coges a un conjunto de chicos jóvenes y de chicas jóvenes, bueno, o señores o señoras, da igual, ¿no?
y a un grupo de ellos, el grupo A, y los haces dos grupos, grupo A y grupo B, no importa el número de personas que tenga cada grupo, ¿no? Pero si lo suficiente, o sea, pues por ejemplo, mínimo cinco, ¿no? Pues tú les llevas a ese grupo A, por ejemplo, a ver un documental positivo de cosas positivas y tú le llevas al grupo B a ver un documental negativo, o sea, es que los del A salen de diferente forma, con un estado de ánimo diferente que los del B. Los de B casi a lo mejor pueden incluso hasta llevar chepa, o sea, salir con chepa, salir con chepa quiere decir en España, pues salir con la cabeza baja y como con poco ánimo, incluso que se nota en el andar, ¿no? Bueno, eso también pasa, por ejemplo, con esos experimentos que se hacen de que tú tienes una serie de niños y niñas. Unos son unos niños normales, otros son un poquitito de un cociente intelectual un poco más alto, ¿no? Y tú intentas mezclarles en dos grupos. Entonces, grupo A y grupo B. Si el grupo A lo mezclas, en el grupo A están mezclados niños normales con niños un poquitito más inteligentes, ¿no? Y en el otro grupo también niños normales con un poco más, con otros que son más, con un cociente intelectual un poco más alto. Pero si viene un profesor que no ha visto cómo has mezclado a los niños y tú le dices al profesor, dos profesores, tú le dices, mira, el grupo A es de niños con un cociente intelectual muy alto y el grupo B, en cambio, son niños normales. Bueno, yo estoy segura, segura que ese profesor del grupo A va a intentar por todos los medios que esos tengan unos resultados de acuerdo con las expectativas que le han transmitido. Y el otro, no. No, normales, ¿no? Entonces eso influye muchísimo, por eso las expectativas es tan importante y el cerebro influye tanto en todo eso. Por ejemplo, mira, esto os lo he puesto porque son anuncios que ahora mismo están en Madrid por las marquesinas. Las marquesinas son donde paran los autobuses, ¿no? Entonces tienen, como me imagino que lo mismo que en Monterrey, pues tienen unas pantallas y donde existen estos alumnos, estos anuncios, perdón. Yo veo estos anuncios y es que te transmiten positividad, te transmiten alegría, ¿no? Porque además es que te transmiten. Entonces, porque son preciosos, lo maravilloso de traer un chulapo al mundo, una chulapa. Chulapo es un madrileño y chulapa es una madrileña. El chulapo lleva la gorra, como veis ahí, cuando se celebran las fiestas de San Isidro. Aquí en Madrid, y la chulapa siempre lleva un clavel, ¿no? Se pone con su traje regional y tal, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, que es un plan de natalidad y aumento de la natalidad en Madrid, que lo ha hecho la presidenta y que realmente, bueno, pues es como dar dinero para que, o facilitar las cosas a las familias para que puedan tener hijos. Bueno, pues esto es lo que te transmite. En cambio, por ejemplo, y esto también, el marketing justamente se guía de eso, o sea, de transmitirte como cosas. Pues cuando ponen música en un sitio que estás comprando, eso como que te anima mucho más a comprar, ¿no? Y a salirte corriendo, o a salir, yo qué sé, o sea, son cosas que tenemos que darnos cuenta de cómo influye en el cerebro, cómo influye en el cerebro la imagen, la música, las palabras, todo. Mira, y entonces hay otro anuncio que a mí me gusta también mucho, pero es de hace mucho tiempo, ¿eh? Esto es de, puf, pero sin embargo, fijaros. Esto lo hizo es un anuncio de una mina de diamantes, una empresa que tenía la mina esta de diamantes, y entonces el anuncio era, un diamante es para toda la vida. En ese momento se identificó el matrimonio o la pedida, ¿no? Cuando en España se dice, cuando tú vas a pedir a alguien el matrimonio, pues le regalas algo, le regalas justamente una joya y le regalas el anillo de pedida o la pulsera de pedida. Entonces, este anillo, que es el anillo de pedida, entonces tiene un diamante. Y entonces un diamante es para toda la vida, significaba también, te transmitía de que el amor era para toda la vida y sigue siendo para toda la vida. Otra cosa es que, en fin, luego la vida, pues no lo sé, ¿no? Eh, discurra por otros caminos, pero es verdad que lo que todo el mundo desea y lo que todo el mundo llevamos dentro es que el amor sea para toda la vida. Eso es algo que lo llevamos dentro. Después ya, pues en fin, ¿no? Las circunstancias pueden cambiar. Pero bueno, de hecho, todo el mundo lo llevamos ahí dentro y es así. Esto me parece que en algún momento también os lo he puesto en alguna otra, en alguna otra presentación. Esta es la paradoja de Stockarle, no sé pronunciarlo, perdón, de esto. Dale, stock.
Dale, perdón, dile, esto, dile, perdón, qué mal, perdonadme. Bueno, entonces, ya sabéis que cuando la guerra del Vietnam, les hicieron prisioneros, muchísimas torturas, bueno, entonces todos los que estaban prisioneros, este también estaba, pensaban, había gente que pensaba, esos prisioneros, que bueno, que les iban a liberar enseguida, iban buscando como fechas típicas en las cuales se podría realizar ese milagro, ¿no? Que al final sí que les liberaron, pero tardaron muchos años. Bueno, entonces, y decían, bueno, nos liberarán el día tanto, porque es la fiesta de no sé qué. Llegaba ese día y no lo liberaban. Nos liberarán el día tanto, llegaba ese día y no se liberaban. Muchos murieron en ese intento, en esa esperanza, que es una esperanza llevada bueno, pues no es una esperanza objetiva, ¿no? Porque es verdad que había otros que decían, bueno, sí que nos van a liberar, pero no sabemos cuándo. Entonces, por lo tanto, no tenían esas expectativas tan pronunciadas que les llevaban a deprimirse, porque si tú te centras, como pongo aquí, en que las cosas, en que todo va a salir bien, el cerebro se complace y no se prepara para futuros reveses, ¿no? Si todo va a salir bien, o sea, si no te liberan este día, no, nos liberarán en el próximo. Entonces, claro, todo eso hace que el cerebro se complazca y que no esté preparado para otro fracaso más, para otro día más. Entonces, por eso este señor dijo, bueno, nos podrán liberar o no. Por lo tanto, vamos a estar siempre, o sea, vamos a estar retando en el sentido de conservar de hacer ejercicio, de conservar en la medida que podamos nuestro propio cuerpo, nuestra propia resistencia, para cuando llegue el momento poder salir, o sea, no complacernos, ¿no? En eso. Esto, por ejemplo, cuando decimos todo irá bien en una operación, imaginando, ¿no? Pues digo, ¿puede ir bien o no? Podemos pensar, bueno, a mí mis deseos es que todo vaya bien, pero a lo mejor no, o sea, son los deseos, hay que transmitirlos, sí. Tú puedes, a lo mejor no, por eso digo que a veces las palabras también llevadas al extremo, o sea, el positivismo al extremo, que yo creo que esto ya os lo he dicho en alguna ocasión, o el pesimismo al extremo, o sea, al extremo, son cosas que al cerebro le afectan mucho y el cerebro responde, o sea, pues acomodándose o estando en alerta todo el rato, y significa que el cerebro cuando está en alerta todo el rato se cansa y llega un momento en el cual el cerebro ya no funciona. Por eso el cerebro también necesita, cuando hemos tenido momentos de muchísimo estrés, necesita volver a la rutina, porque la rutina y la automatización de los hábitos es lo que al cerebro le descansa muchísimo. O cuando decimos a una niña nuestra, eres la mejor, por cuando salga a la calle y vea o vaya al colegio y vea que no es la mejor, se va a frustrar. O sea, vamos a ver, o sea, es decirle cosas que realmente, o sea, pues sí, si te esfuerzas, pues llegarás a conseguir esto y tal, pero siempre con esas frases que ayuden a que ella se motive, pero que también ponga esos esfuerzos, ¿no? Bueno, cuidar el cerebro es también cuidar las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pues tenemos esa multitarea. ¿Cómo alimentamos el cerebro? ¿Cómo alimentamos? O sea, normalmente cuidamos muchísimo, ahora últimamente está viendo como una tendencia y además están como, los lobbies ahí, que me imagino que será cierto, ¿no? Pues que hay que cuidar la alimentación, que la alimentación produce una mala alimentación, los productos que están como preparados, que producen cáncer, qué tal, o sea, estamos todo el mundo como muy sensibilizados sencillamente por todo tipo de anuncios, todo tipo de bombardeo y tal, entonces nos animan a cuidar nuestro cuerpo. Me parece bien, pero ¿cómo cuidamos el cerebro? ¿Qué le damos al cerebro de alimento? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? Es que todo eso influye mucho para que el cerebro pueda incluso ampliar su pensamiento, para que pueda ser mucho más creativo. Si al cerebro no le damos nada, nos complacemos en todo, no le damos ningún reto, o sea, no observamos lo que vemos, no le alimentamos, no nos nutrimos, pues el cerebro entonces pues se acomoda e incluso llegará a tener unas redes neuronales tan fuertes que muchas veces nos va a costar cuando queramos pensar en algo. Eso nos pasa
A ver, cuando terminamos una licenciatura, empezamos a trabajar y luego de pronto llevamos como 6 años trabajando y tal, pero nos apetece formarnos en no sé qué tema porque así ese puesto y tal. ¿Cómo nos cuesta estudiar? O sea, nos cuesta volver otra vez a memorizar, a hacer cosas. Es que nos cuesta, sencillamente por eso. Entonces, al cerebro, por eso digo que me gusta mucho llamaros estudiantes, porque el estudio es algo que tiene que ser con natural a cualquier buen profesional. ¿Vale? Entonces, ¿qué le damos al cerebro? ¿Comida basura? Es que muchas personas me dicen, ay, Juliana, pero yo lo que quiero es desconectar. Cuando llego a casa, desconectar y no me importa nada ver un programa basura. Eso no es desconectar. O sea, desconectar es, o sea, imbuirte, es salir a pasear, es hacer deporte, es hablar con la familia, es pasar un rato divertido, es incluso en invierno, bueno, vosotros porque tenéis siempre un buen tiempo, ¿no? Pero en invierno es como esos juegos de mesa con toda la familia, que te lo pasas fenomenal, que te diviertes y además ahí vas conociendo a la gente. Dice un refrán castellano que a ver cómo es, en la mesa y en el juego se conoce al caballero, ¿no? O sea, vamos conociéndonos mucho cuando jugamos juntos, tal. Entonces, eso nos puede desconectar o con qué, es que si nos acostumbramos a desconectar con programas basura, al final es que eso, o sea, no, al cerebro no es buen alimento para el cerebro, porque luego pensaremos y estaremos, o sea, con un pensamiento muy bajito, ¿no? Bueno, el cerebro hay que ponerle a trabajar. El cerebro es selectivo porque luego con esas cosas que le metemos, que es comida basura, es selectivo y entonces si no, yo me estoy, y, o sea, yo ya me estoy acostumbrado a ver programas basura de que realmente la gente gana dinero sin trabajar, pues eso luego me va a salir automáticamente y voy a intentar yo, voy a pensar, pero qué idiota soy, pero estoy trabajando a lo tonto, si hay gente que se forra, pues a mí me gustaría tal, eso es lo que les pasa a los adolescentes, ¿no? Entonces es eso, o sea, que quieren todos ser youtubers, todos quieren ser influencers, todos quieren ser con el mínimo esfuerzo ganar el máximo dinero y eso no es la vida, eso no es la realidad, pero es porque se meten, al cerebro le dan todo eso y el cerebro, claro, pues reacciona con pensamientos de ese estilo y dice, ah, pues claro, muy bien, ¿no? Aprender cosas nuevas, reto. Hay un médico de no sé qué siglo que dice, no quiero decir con esto que, o sea, que no veáis algún cotilleo o alguna cosa de estas, ¿no? Pero verás, dice, todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno, ¿no? Pero cuando, bueno, nosotros a lo mejor tenemos como esa facilidad de gestionar las cosas porque ya somos mayores y tal, pero nuestros hijos a lo mejor no. Tenemos que pensar que es muy, o sea, es muy importante eso, ¿no? Bien. Bueno. Además, cuando al cerebro le damos comida basura, al final tenemos dificultad para interpretar las emociones humanas. Cuando estamos también con multitarea, cualquier retraso o contrariedad nos provoca mal humor, impulsividad, inatención, nos frustra, ¿no? Porque entonces generamos con la multitarea muchas veces generamos estrés, ¿no? Ese estrés que hace que saltemos a la primera, ¿no? Entonces es importante. También con la multitarea nos sobreestimulamos y eso también no es bueno para el cerebro y hace que los sentidos se emboten y también genera un empobrecimiento de la atención y tanto niños como adultos entramos en el círculo vicioso de querer nuevos estímulos porque cuando le acostumbramos al cerebro, hemos dicho antes que el cerebro intenta automatizar los procesos, o sea, quiere decir que el cerebro tiene adición. Si tú ves, o sea, te acostumbras a trabajar de una determinada manera, te acostumbras a ver determinados programas, el cerebro coge adición, porque luego echa en falta esos programas, echa en falta esa manera de divertirte que a lo mejor no es tan sana para el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se producen unos neurotransmisores como son la serotonina, como son la dopamina, pero son neurotransmisores que son de muy corto plazo, son placer, no es felicidad. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vale. Bueno, por otra parte, de todos modos, cualquier cosa que no estéis de acuerdo, vosotros me lo decís, ¿eh? Que esto no es, vamos, yo me encanta que la gente me rebata. Es una pena que no estéis ahí, porque así me podríais rebatir mucho. Así estoy yo conmigo misma. Bueno, seguimos, ya voy a terminar. La dinámica del proceso, bueno, la realidad. ¿Qué y quién te saca de tus casillas, ¿no? Hemos dicho que cuando que no, las cosas nos entran por la realidad, bien por
por el oído, porque nos dicen algo, por la vista, porque vemos algo, o bien porque en un momento determinado estamos en un sitio, ese sitio nos recuerda a algo, somos kinestésicos y de pronto sentimos algo. Todas esas sensaciones, ese sentimiento nos provoca, que son como emociones, ¿no? Nos provocan unos pensamientos. Entonces, si esas emociones que hemos sentido de la realidad son fenomenales, pues esos pensamientos son pues maravillosos, ¿no? Maravillosos. Entonces, claro, luego tenemos que hacer, luego ahí no somos libres, no somos libres porque eso es instantáneo, o sea, rápido, no podemos reaccionar. Yo ante una cosa que veo no puedo reaccionar para decir, o sea, no quiero que tenga que tener ese sentimiento, no, 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 eso no lo puedo hacer. En cambio, sí que soy libre para decir, bueno, pues este sitio que me está recordando no sé qué, me largo, o porque no sé gestionarlo a lo mejor, ¿no? O por lo que sea porque claro, todo eso hay que trabajarlo mucho. Entonces, hay que ver también quién me saca de mis casillas en el trabajo, en la familia o lo que sea. Y si hay mucha gente que me saca de mis casillas, porque no es lo mismo que me saque una persona a que me saque una persona en cada uno de los ámbitos que me muevo o que me saquen varias veces, ¿no? Quizá a lo mejor ahí hay creencias de que las cosas tienen que funcionar de acuerdo como yo digo o de acuerdo como me parece a mí que tienen que ser mejor las cosas. Y ahí entonces, pues es verdad que nos sacan de nuestras casillas. Y ahí puede salir pues la ira, el enfado o puede salir cualquier cosa. También es verdad que hay gente que nos puede sacar de nuestras casillas, pero no por esa gente, sino porque nosotros estamos totalmente con mucho estrés. Y cuando estamos con estrés somos muy vulnerables y cualquier ruido nos provoca, bueno, una reacción de estrés y de mal humor y de genio, ¿no? Bueno, hacemos una valoración de eso y luego ya también entra mucho aquí la interpretación de los acontecimientos, ¿no? Y a veces estamos como dando vueltas y rumiando y tal. Bueno, eso sería como una parte y luego ya la interpretación de los acontecimientos, que es esa parte. Hay que retar al pensamiento automático. Tenemos que pues hacer un registro, ¿no? Y decir, ¿cuántas veces yo tengo ese pensamiento automático que es una tontería, pero a veces estamos acostumbrados a decir, vamos a no sé dónde y tal? No, yo no quiero ir a ese sitio. Y no hemos ni siquiera pensado, o sea, nos sale como automático. ¿Podemos hacer esto en el trabajo? Si nos han planteado un proyecto en el trabajo, tal, ¿qué te parece, no? Y decimos, ay, no, 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 pero tiene muy mala pinta esto, ¿no? Bueno, estoy exagerando. Pero retar al pensamiento automático por decir, o sea, vamos a ver, vamos a pensarlo, vamos a verlo, vamos a rodear. A lo mejor no hay una solución a un problema, a lo mejor nos plantean un problema y decimos, o sea, no, este problema no se puede solucionar, este problema tal, ¿no? Pues a lo mejor sí hay que rodear la farola, ¿no? Hay que ver la flexibilidad mental, hay que ver los enfoques diferentes, para eso sirve mucho la gente del equipo, diferentes percepciones, ¿no? Entonces no es lo mismo intentar que hacer. Bueno, todo esto es un poco como unas pildoritas, por decirlo de alguna manera. No sé si os he ayudado con esta sesión. Mi intención era ayudaros y espero que haya sido así y que os llevéis, aunque sea una cosita pequeña, ¿vale? Bueno, pues nada, me despido de vosotros. Ya nos queda poco de la asignatura. En el fondo, yo a mis estudiantes les cojo cariño y luego me da pena dejarlos, pero bueno, la vida es así, ¿no? Bueno, pues nada. Que paséis un feliz día porque me imagino que ahora mismo estáis como por la tarde ya, ¿no? Más o menos. Las 7 horas de esto. Bueno, pues en fin, que tengáis un buen fin de semana. Un saludo. Hasta luego.